Que es Álvaro García Linera. Un aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo muy cariñoso, respetuoso al compañero Pablo Ignacio, que nos invitó a participar en este encuentro. Agradecer la presencia del compañero Luis, del compañero Héctor, de nuestro compañero Foster, todos los que están aquí presentes. Me he atrasado un poco porque estaba con los chilaquiles mexicanos a 4 cuadras, estábamos almorzando, pero pudimos llegar a tiempo. ¿Qué está pasando en América Latina? Yo lo resumiría como los 10 años, en algunos países un poco más, pero en general una década virtuosa. En los años 60 y 70, dictaduras militares. En los años 80, 90, neoliberalismo. América Latina viene arrastrando una historia de casi 40 años de retroceso social, de retroceso político y de retroceso económico. Primero dictadores militares y luego dictadores económicos, para darle algún nombre a los neoliberales. Y en todo ese tiempo, América Latina ha vivido un proceso de desindustrialización, un proceso de sometimiento y articulación dependiente a los circuitos y a los flujos de la economía mundial, pérdida de soberanía, pérdida de los bienes comunes, privatización de recursos públicos, aniquilamiento militar, armado, asesinato de toda una generación de políticos, de intelectuales, de dirigentes sociales, exilio de su gente. Es terrible. Si hay algún continente castigado durante el siglo XX, la parte final del siglo XX es América Latina. Y resulta que el siglo XXI se inicia de otra manera. El siglo XXI se inicia en América Latina con un proceso diverso, no homogéneo, plural, de articulación. Primero social, política y gradualmente económica. En términos históricos es muy poco tiempo. Si uno ve la historia de los últimos 50 años, 40 perdidos. Y apenas van 10 años. Y en esos 10 años, en algunos países con mayor fuerza, en otros países con menor fuerza, un conjunto de conquistas de las que no podemos menos que celebrar, felicitar que se haya avanzado tanto. En primer lugar, una recomposición de lo social. Los tiempos de la dictadura, destrucción de los sindicatos, asesinato de la intelectualidad, prohibición de la asociación, persecución de la juventud. En tiempos neoliberales, fragmentación del mundo laboral, desorganización de las estructuras sociales, buena parte de la gente, si ya no perseguida ni exiliada, migrada en busca de nuevas oportunidades a Estados Unidos, Europa, porque en sus países no había opción. Primer gran logro de estos 10 años, yo ubicaría en esta rearticulación de lo social, rearticulación de lo popular. No hemos regresado a los tiempos heroicos del movimiento obrero de los años 40, 50, evidentemente, pero hay un potenciamiento de una nueva condición obrera, que ya no es la condición obrera de gran empresa, de las grandes fábricas, de las grandes concentraciones, ya no es.
Este es otro tipo de obrero, un obrero fragmentado, un obrero nómada, un obrero que va sedimentando sus primeras experiencias con juventud, con mujeres. La mitad de la fuerza laboral en América Latina es mujer ya a estas alturas. Y eso introduce un conjunto de hábitos, de discursos, de formas asociativas inéditas en la constitución de lo obrero, del movimiento obrero. Una segunda cualidad es una emergencia de una cantidad de estructuras asociativas juveniles. La juventud como sujeto, la juventud participando, en algunos casos de los partidos políticos, en otros casos en los sindicatos, en otros casos de manera autónoma. Pero en América Latina ustedes ven una efervescencia de la asociatividad juvenil para editar libros, para hacer foros, para articularse en torno a la cultura, en torno a la política, en torno a distintos tipos de tópicos que corresponden a la juventud. Hay un florecimiento de formas asociativas juveniles. Y en algunos países como Bolivia, la reemergencia de lo indígena campesino original. En el caso de Bolivia, con una fuerza tal de convertirse en el articulador, en el centro que jala a las otras fuerzas, a la fuerza juvenil, a la fuerza obrera, a la fuerza laboral, universitaria, de los maestros, del sector de salud, en torno al núcleo indígena. Esto es un hecho virtuoso. Hay una reconstitución del tejido social latinoamericano que había sido martirizado en los años 60 y 70, fragmentado y destruido en los años 80 y 90. Y eso para mí es un primer logro decisivo, porque sobre una sociedad civil activa y articulada uno puede pensar en un horizonte, en un futuro, un horizonte interior de revolución, un horizonte exterior de articulación regional y de unificación de iniciativas de varios países. Un segundo elemento del avance latinoamericano: la recuperación, en unos casos con más fuerza, en otros casos con menos fuerza, de los bienes públicos estatales. Tomando en cuenta que hay bienes públicos o bienes comunes no estatales, la naturaleza es un tipo de bien común no estatal. Los sistemas de agua, los lagos, los ríos son bienes comunes no estatales. Los bosques, en el caso de Bolivia, ciertos bosques son bienes comunes no estatales. Lo que ha habido en todo el continente, en general, es un potenciamiento de estos bienes comunes, no estatales en algunos casos y estatales en otros. Me estoy refiriendo básicamente a empresas públicas, del agua, de electricidad, de petróleo, de gas, de telecomunicaciones. Los años 80 y 90 para América Latina significó el desmontamiento de todos los bienes públicos estatales. Un poco lo que estamos viendo acá lo vivimos hace 20 años, hace 25 años en América Latina. Estrangulamiento financiero de empresas públicas. Luego, después de que le estrangulas y le sacas toda la plata, decir que las empresas públicas son ineficientes, que son inútiles, que son muy pesadas, y después entregar los recursos de las empresas públicas al capital extranjero. Eso lo hicieron en Bolivia, lo hicieron con el gas, lo hicieron con el petróleo, lo hicieron con la electricidad, lo hicieron con el agua, lo hicieron con las telecomunicaciones, lo hicieron con los ferrocarriles, lo hicieron con las líneas aéreas. Estrangula, critica, entrega. Es una receta, vieja receta, que la vivimos en América Latina. Eso en América Latina hoy es un arcaísmo. Quien hable de privatizar algo en América Latina, lo mínimo que uno va a recibir como calificativo es decirle personaje del Parque Jurásico.
un dinosaurio, porque eso ya es algo que pasó hace 25 años y no le trajo nada a América Latina. Ha habido en América Latina algunas acciones más audaces, otras no tan audaces, pero de recuperación de lo público. En el caso de Bolivia, recuperación del gas, del petróleo, de la electricidad, de las telecomunicaciones, del agua, en fin, que ha permitido generar un aparato público denso, económicamente denso, portador del excedente económico de la sociedad. Y créame, esto es decisivo. Un Estado fuerte que controla excedente económico, esa es la base material de un Estado soberano. ¿Qué clase de soberanía puede tener un país si para Navidad, para pagar el aguinaldo, tiene que ir a pedir un préstamo al Fondo Monetario o al Banco Mundial o un crédito puente del Tesoro Federal de Estados Unidos? Eso no es soberanía. Pues así era Bolivia antes, y así eran varios países latinoamericanos, preocupados de medir los céntimos para llegar a fin de año, y el fin de año con el aguinaldo estar buscando la mendicidad internacional para conseguir el nuevo salario. La recuperación de los recursos públicos por parte de los estados, base material de la soberanía. Y a partir de eso, procesos de redistribución de la riqueza. Unos casos más audaces, a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, a las familias que están en situación de embarazo, a los jubilados, a los rentistas, en fin, proceso de distribución de la riqueza. Esta es una nota común en el caso de América Latina. En ese sentido, podemos decir que en América Latina se han gestado lo que podríamos denominar procesos post-neoliberales de gestión económica. No les llamo socialistas, no les llamo comunistas, les llamo post-neoliberales. Unos casos más radicales, la utilización del valor de uso por encima del valor de cambio, la posibilidad de modificar las reglas del mercado al fijar tasas de interés distintas a las del mercado, fijar tasas del precio de servicios básicos diferentes a los del mercado. Hablan que algunos países hacen un mayor esfuerzo hacia el valor de uso, en el sentido marxista del término. Otros más basados en el ámbito del valor de cambio, de las reglas del mercado. Pero en todo caso, un Estado que puede definir un conjunto de políticas y de iniciativas que modifican la correlación de fuerzas en la economía. Soy un leninista convencido. La economía es política concentrada y la política es economía concentrada. Cada decisión económica, créditos, presupuestos, financiamientos, contrataciones, etcétera, es un tipo de modificación de la correlación de fuerzas de carácter económico entre clases, entre bloques sociales, entre sectores con mayor o menor influencia en la gestión de los recursos económicos de una sociedad. Y eso ha pasado en el continente. Hay un potenciamiento de bienes comunes públicos. Y en las sociedades con procesos más radicales, potenciamiento de recursos comunes no estatales, tierras comunitarias, agua, usos y costumbres para gestionar el agua, usos y costumbres para gestionar los bosques. Habla entonces de un potenciamiento de recursos comunes o de bienes comunes no estatales. Sumando ambos, estamos hablando de un aumento de lo común, de un crecimiento de lo común, de una ampliación de lo que les pertenece y es administrado en beneficio de todos. Este sería para mí el segundo gran logro a nivel continental frente a tiempos neoliberales, usando el concepto del profesor Harvey, acumulación por expropiación, y ahora estaríamos en unos procesos de acumulación por producción y
de acumulación si lo distribuyes y no lo usas como valor de cambio, no lo usas como generador de más riqueza, sino lo disuelves como beneficio social, un tipo de no acumulación capitalista, sino de conversión de la riqueza en valor de uso, ya no en valor de cambio. Son procesos complejos, no es un avance homogéneo, pero en todo caso, potenciamiento de los bienes comunes. Tercer avance latinoamericano. Dijimos rearticulación del tejido social. Segundo caso, ampliación de bienes comunes estatales, de bienes comunes no estatales. El tercero, construcción de regímenes de gobernabilidad política dual en el Estado, desde el Estado y por fuera del Estado, desde la sociedad, desde las calles, digámoslo así. En América Latina, en unos casos de una manera más obvia, en otros todavía más limitada, se está construyendo o estamos superando el viejo debate de los politólogos de si la gobernabilidad es pactos entre partidos, sumatorias de fuerzas para conseguir mayorías simples, mayorías absolutas, mayorías calificadas, a una otra lógica de lo que es la mayoría. El hecho electoral, evidentemente, participación de la gente en la elección de sus autoridades, en la elección de sus parlamentarios, de su presidente, pero simultáneamente, en paralelo, acción colectiva, por fuera del Estado. Buena parte de los regímenes revolucionarios en América Latina hemos llegado al Estado por fuerza de la masa, en medio de sublevaciones, en medio de insurrecciones populares, plebeyas. Y de hecho, nuestra estabilidad política, en el caso de Bolivia, no se mide por la fuerza en el Parlamento, se mide por la capacidad de movilización simultánea en las calles, en las comunidades, en las carreteras. Entonces esto genera un tipo de gobernabilidad dual, desde el Parlamento y desde las calles, desde el sistema de partidos políticos y desde el sistema de las estructuras de movilización social, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones. Si tienes uno, tienes gobernabilidad parlamentaria, pero pierdes en la sociedad, eres débil. Si solamente tienes gobernabilidad y presencia social que no se traduce en presencia parlamentaria, tienes acción colectiva sin efecto estatal que permita ampliar derechos, ampliar conquistas sociales que justamente se viabilizan en los tiempos contemporáneos vía Estado. Si tienes los dos, entonces tienes la clave de la gobernabilidad estructural. Mayoría parlamentaria, mayoría social movilizada. Esto es un aporte de América Latina. Porque en el viejo debate de la izquierda mundial y latinoamericana, los sectores sociales no solamente son factores de resistencia, no solamente son factores reivindicativos. En el caso de Bolivia, los sectores sociales se han convertido en factores de poder. Es decir, han convertido su capital de movilización, su capacidad de acción colectiva en capacidad de acción electoral y su capacidad de acción electoral en capacidad decisional de Estado. Con complicaciones. Luego voy a entrar a ese debate. ¿Cómo es esto de ser Estado y ser movimiento social a la vez? ¿Cómo es esto de ser monopolio y ser a la vez democracia? Estado es monopolio, acción colectiva es democracia. ¿Cómo se articula esa paradoja? Es parte del debate latinoamericano, es parte de la riqueza del debate latinoamericano, porque el movimiento social ha devenido en movimiento político, la acción colectiva ha devenido en factor decisional de Estado. Y entonces ya no es simplemente una estructura reivindicativa,
No es los sindicatos hacen reivindicaciones, los partidos hacen política, sino los sindicatos hacen reivindicaciones y los sindicatos también hacen política. Y luego también hacen otra vez reivindicaciones y luego también hacen otra vez política y se vuelven poder y se vuelven gobierno. Es decir, las fronteras que separaban antes, esto es lo político, esto es lo social, han quedado barridas. Lo político deviene social, lo social deviene político y permanentemente nos movemos en esta dualidad estructural de la estabilidad de los estados. Para mí este sería el tercer aporte y lo reivindico como una forma de renacimiento, rejuvenecimiento de la democracia. Alguna vez he calificado, profesor, como democracia fósil la democracia de 5 años, vamos a votar y luego pues, que ellos decidan lo que pasa con el país. Para mí esta es una democracia fósil. Eso es democracia fósil. Claro, porque uno elige autoridades, pero la decisión sobre proyectos, presupuestos, inversiones, privatizaciones, no privatizaciones, uso del excedente, queda en manos de un monopolio contra el cual protestamos, reñimos, nos enojamos, pero obedecemos. Y de aquí 8 años, a ver si podemos cambiarlo a 6 años o a 5 años. Democracia fósil. Pero si tú tienes participación electoral y sobre eso tienes acción colectiva para definir presupuestos de país, para definir si se privatiza o no se privatiza tal empresa, para definir si se invierte o no se invierte en tal o cual megaproyecto a largo plazo, tú tienes una democracia activa, una democracia participativa. En Bolivia le llamamos una democracia comunitaria, es decir, que se vuelve cotidiana, que se vuelve forma y parte de tu vida cotidiana. No es que estás en asamblea todos los días, ninguna sociedad aguanta estar en asamblea todos los días. Hay ascensos y descensos, pero los niveles fundamentales de los ejes estatales forman parte de las acciones deliberativas de la sociedad en sus sindicatos, en sus movimientos, en sus asambleas. Entonces, América Latina, en mayor o en menor medida, está viviendo y está refundando lo que habríamos de entender por democracia. Estamos dejando de lado esos viejos textos de Sartori, de Bobbio, de Dworkin, de todo lo que leen en las universidades en ciencias políticas. En los años 80 y 90, quien no andaba con su Sartori por la mano se aplazaba. Pues eso ya no sirve. No, hay que andar más bien con tu texto de movimientos sociales, acción colectiva, un poco para entender lo que está pasando en América Latina. Es decir, una renovación del hecho democrático, una reinvención de la acción participativa de la sociedad en la toma de decisiones. Reconstitución del tejido social, ampliación de los bienes comunes, gobernabilidad dual o democracia enriquecida, democracia rejuvenecida, democracia crecientemente participativa, marcan un escenario de un tipo nuevo de Estado. Ustedes están ante nuevos estados. Y no solamente ante nuevos estados, sino ante un nuevo tejido social que te habla de una nueva sociedad. Sintetizo, América Latina está viviendo un proceso de transformación de su economía, de su estado y de su sociedad. O a la inversa, de su sociedad, de su economía y luego entonces de su estado. Es una transformación, digámoslo así, en toda la línea. Ahora bien, el que esto haya sucedido en América Latina en los últimos 10, 12, 13 años de manera más o menos simultánea ha modificado también la geopolítica continental. Antes del año 2000, cuando los países de América Latina se reunieron sin Estados Unidos, denme un solo ejemplo de América Latina sin Estados Unidos reunida. Imposible. Imposible. Pues ahora, déme un solo ejemplo
de América Latina con Estados Unidos, doy uno, solamente en la Cumbre de las Américas, porque fuera de eso, Estados Unidos no cuenta para nosotros. Nos reunimos los latinoamericanos y decidimos los latinoamericanos lo que queremos hacer. Esto es algo muy poderoso. Esto es algo muy poderoso para nosotros. Para nosotros que fuimos educados desde niños en que las leyes llegaban en inglés y eran traducidos en los parlamentos. En nuestra adolescencia, para ser político, había que tener la bendición de la embajada. ¿Y cómo se tenía la bendición de la embajada? Quienes eran invitados al 4 de julio a la fiesta de la embajada. Quienes podían entrar por esa puerta sagrada estaban ya canonizados y aptos para ser políticos, generales, parlamentarios, presidentes. Nosotros hemos votado al embajador norteamericano y estamos muy contentos sin el embajador norteamericano. Ahora en Bolivia, si usted quiere hacer carrera política, ya no tiene que vestirse de vaquero ni de cowboy para ir a las fiestas norteamericanas. Tiene que conseguir sellos de sindicatos, de asociaciones, de campesinos, y así llegan los compañeros con sus files de 500 sellos para ser diputado, para ser coronel, para ser general. Es una modificación en toda la línea del orden lógico del mundo, de cómo ahora se prioriza lo correcto, lo incorrecto, lo válido y lo inválido. América Latina hoy se reúne en Mercosur, se reúne en CELAC, se reúne en UNASUR. Y yo quiero decir a mis hermanos mexicanos, si no hubiera sido UNASUR, seguramente Álvaro García no estaría aquí parado. Mi compañero Foster estaría haciendo un recuerdo in memoriam del que fue Álvaro García Linera, o mi profesor Héctor Díaz, lo mismo. Nosotros llegamos al gobierno, nos instalamos y comienza una campaña feroz de la derecha que llegó a ocupar 5 departamentos, digámoslo a 5 de 9 estados que hay en Bolivia. Y el presidente, el vicepresidente no podían aterrizar en esos departamentos. No podíamos estar. No teníamos autoridad para estar allí, ni para llegar, menos para mandar. Y si eso hubiera prosperado, hoy día estaría en Bolivia gobernando, no sé, algún empresario muy poderoso y estarían celebrando en la embajada ahorita los 6 años de gobierno. Resistimos internamente, pero UNASUR, es decir, América Latina, no la OEA, no la embajada norteamericana, no el Departamento de Estado, sino presidentes, cancilleres de los países latinoamericanos se reunieron y posesionaron la defensa de la institución democrática. Sin ese papel, compañero Luis, nuestro gobierno caía. Si no era el presidente Chávez, si no era el presidente Kirchner, si no era el presidente Lula, hubiéramos caído, nos hubieran triturado a nosotros. Y entonces, ¿cómo no voy a valorar esta América Latina emancipada? Que no le pregunta a Estados Unidos si está bien o está mal, sino que se reúne para decidir lo que es correcto, lo que es incorrecto, en términos de defensa de institucionalidad democrática. Esto es una cosa muy importante para América Latina. Y eso sucede a diario. Se reúne la presidenta Cristina con el presidente Evo, se reúnen con Mujica cuando estaba de presidente, a discutir los problemas de América Latina, a discutir lo nuestro. Antes, imposible. Antes había que preguntar a la embajada si hacíamos lo correcto o no. Entonces tendríamos una reconstitución de la soberanía, una reconstrucción en nuevas condiciones de lo que se denomina la soberanía del Estado. Pero es una soberanía asociada, digámoslo así, fuertemente vinculada a la soberanía de los otros estados, de otros gobiernos que nos rodean.
Yo recordaba hoy día en la UNAM, estaba presentando un libro, yo recordaba la actitud del presidente Kirchner, por ejemplo. Nosotros decidimos nacionalizar, pero no teníamos un solo ingeniero petrolero, porque la empresa estatal después de 15 años había quedado aniquilada. No teníamos un solo ingeniero, no teníamos un solo peso, no teníamos un solo taladro para comenzar nuestras actividades. Y la amenaza era el boicot de las empresas extranjeras. Imagínense, dejan de abastecer el mercado interno, cierran válvulas, dejan de abastecer el mercado externo, dejan de ingresar divisas. En 15 días el país colapsa. Presidente Kirchner, presidente Evo, no te preocupes, va a ir mi gente a ayudarte. Si te falta dinero, yo te voy a prestar. Esas palabras, esos gestos, esas decisiones prácticas cambian el mapa político del continente, cambian el mapa geopolítico del continente. Me dirán, oye, vicepresidente, pero todavía hay empresas extranjeras y están los... Claro que sí. ¿Ustedes creen que se puede abolir por decreto el mercado mundial? No, pues eso solamente en la cabeza de algún afiebrado puede haber. El mercado mundial que se ha construido en casi 3.000 años no se puede abolir por decreto. Pero es posible encontrar fisuras, ámbitos de decisión en las que las reglas del mercado son trastocadas y son sustituidas por otro tipo de reglas. La solidaridad, el valor de uso, el beneficio colectivo en vez del beneficio individual, la satisfacción de necesidades en vez de la ganancia. Pequeños resquicios, pequeños avances, pero que van haciendo brecha, que van haciendo quiebre, van resquebrajando lo que parece ser una muralla inquebrantable de dominio imperial y neoliberal a nivel planetario. Eso está haciendo América Latina. Reconstitución de ámbitos de soberanía, construcción autónoma de ámbitos de articulación continental. No tan rápido como yo quisiera. Hemos avanzado en CELAC, hemos avanzado en UNASUR, pero no hemos podido avanzar en un mecanismo de intercambio común de productos que no sea el dólar. No hemos podido todavía avanzar en el ámbito de empresas compartidas, estatales, públicas, lo que el presidente Chávez llamaba las empresas le puso un nombre muy bonito, no era plurinacional, sino empresas, no me acuerdo, que era asociatividad de empresa boliviana con empresa venezolana, asociatividad de empresa ecuatoriana con empresa brasilera. No hemos podido avanzar todavía en ello. Falta una especie de base material de la integración continental. Pero en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo cultural, en el ámbito del intercambio productivo, un despliegue de acercamientos regionales que han potenciado la región de América Latina frente a la dispersión de los años 80, ¿no? O de los años 90. Este también es un avance. Menciono en breve esos 4 avances: reconstitución de los tejidos sociales, ampliación de los recursos comunes estatales y no estatales, reinvención de lo democrático con su forma dual, parlamentaria y extraparlamentaria, política partidaria y callejera, reconstrucción y ampliación de ámbitos de soberanía estatal e integración. Pero Álvaro, ¿qué onda con el extractivismo? Álvaro, ¿qué onda con la tiranía? Extractivismo primero, que me preguntaba mi profesor. En general se le llama extractivismo, términos muy superficiales, a la dependencia de una economía de la producción y extracción de recursos naturales. Básicamente así. ¿De acuerdo? América Latina, y en el caso de Bolivia,
o Ecuador, o Perú. ¿Es extractivista? Sí, sí lo es. No tengo por qué ocultarles. Sí lo es. De nuestras exportaciones, el 48%, 47% dependen del gas. Es harto, es harto. Sí, les digo. ¿Y por qué ustedes, que son un gobierno revolucionario, por qué de una buena vez no acaban con el extractivismo? De acuerdo, muy bien, hay que acabar con el extractivismo. Perfecto, mi compañero. ¿Y cómo quieren que acabemos con el extractivismo? Con el 40% de extrema pobreza, con comunidades que no tienen agua, no tienen luz, no tienen carreteras, con pueblos enteros que no tienen escuela, que no tienen salud. ¿Quieres que con eso acabe el extractivismo? Nos reclaman una economía del conocimiento cuando apenas estamos saliendo del analfabetismo. Hace 5 años hemos salido del analfabetismo. ¿Con qué recursos nos demandan esta izquierda que fue calificado izquierda deslactosada? ¿Saben por qué es deslactosada? Porque juegan a la revolución moviendo un café. Porque entienden la revolución lo que han visto en History Channel. Y hasta ahí llega su conocimiento de revolución. ¿Cómo le haces a un país pobre, con un sistema universitario esmirriado, con una extrema pobreza que llega a 4 de cada 10 personas que no tienen ni $1 para sobrevivir al día, ni $1? ¿Cómo le haces para entrar a la economía del conocimiento? Porque como viven no es armonioso. Esa idea del indígena en su casita de piedra, sin agua, sin luz, con sus llamitas, diciendo, ¿eso es armonioso? Eso está bien para el turista gringo que quiere una postal, pero eso no es armonioso. Eso es abandono, eso es extrema pobreza. Por supuesto que hay que terminar con el extractivismo, por supuesto. Pero superar el extractivismo no lo has de hacer hoy por decreto. Dejar de producir materias primas que has producido 500 años desde Toledo. No puedes cambiar ese curso en 5 años, ni en 10 años. ¿Qué necesitas? Crear las condiciones materiales, crear las condiciones intelectuales, educativas para un otro tipo de economía, por supuesto. ¿Y con qué recursos? ¿Con qué dinero? Supónganse que Bolivia deja de producir gas. 0 gas. Excelente. Ya no soy extractivista. ¿Y con qué comemos? ¿Qué hago con mi compañero que está viviendo en una casa de piedra que no tiene agua y luz? ¿Va a pasar a la economía del conocimiento? ¿Así nomás? ¿Por decreto? Es claro que no. O sea, cuando uno ya se pone en los hechos reales, ya no meramente a fantasear mientras mueve la tacita de café con su cremita, las cosas son distintas. El extractivismo nos articula al mercado mundial, sí. Hay que quebrar eso, sí. Pues bien, crearé primero las condiciones materiales, garantizaré a la población alimento, garantizaremos para la población salud y educación digna, garantizaremos para la población una escuela y un hospital cerca que les permita cambiar sus condiciones de vida. Permitamos que el niño pueda comer lo suficiente y no se duerma mientras está en el colegio, y que no puede ir a la secundaria porque queda a 5 horas a pie, porque no hay una carretera que los vincule. Demos a ese niño, demos a ese estudiante, indígena, campesino, hijo de obrero, condiciones básicas de salud, de educación,
de alimentación y de formación productiva que nos permita dar el salto hacia una economía no extractivista, por supuesto, pero eso no puede ser por decreto. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy. ¿Queremos superar el extractivismo? Sí, pero necesitamos temporalmente el extractivismo. Es imprescindible temporalmente este extractivismo para crear condiciones objetivas que luego te permitan superar el extractivismo. ¿Con qué vas a sustituir el extractivismo? Con economía del conocimiento, por supuesto, en pequeña escala, en gran escala. ¿Con qué más vas a superar? Recuperando tecnologías ancestrales, por supuesto, pero para ello termina la extrema pobreza de ese campesino de postal, que ese no vive armonioso. Ese campesino de postal andino es fruto del colonialismo. Fue llevado a esa situación de abandono por el colonialismo. Y viene algún izquierdista y me dice, pero eso es la armonía con la madre tierra. Pinche armonía. Esa no es armonía con la madre tierra. Entonces, evidentemente, tenemos esta dificultad. Claro que tenemos esta dificultad. Es complicado. Pero hemos fijado horizontes, hemos fijado plazos. Un extractivismo temporal pero necesario, que te permita acumular los recursos básicos para crear una nueva generación de bolivianos o de latinoamericanos con condiciones mínimas, dignas de vida, que le permita recuperar herencias ancestrales, que le permita recuperar el conocimiento mundial y articularlos en otro tipo de economía, industriosa más que industrial, mejorar lo artesanal, mejorar tecnología, mejorar asociatividad, entrar en el ámbito del conocimiento, de la producción de software, en fin. Por supuesto, hay que dejar la producción de minerales, hay que dejar la producción de gas, por eso no lo puedes hacer inmediatamente. Nos critican de ser extractivistas, sí, les decimos, sí, y sin ningún rubor, y necesitamos ser todavía unos años, y vamos a acabar. La manera de salir del extractivismo es sobre una base mínima de condiciones de existencia dignas para las personas, y eso tienes que hacerlo temporalmente con el extractivismo. No te fíes, no te ancles en el extractivismo, de acuerdo, ahí la crítica viene bien. Pero nos están criticando otros diciéndonos, este proceso no sirve porque siguen siendo extractivistas. Claro, nos critican de no hacer el comunismo por decreto, de no acabar con el extractivismo en 5 días, de no cambiar el mundo y el mercado mundial en una semana. ¿Y cuándo se ha visto que se puede hacer eso desde un solo país? ¿En 1 año o en 10 años? Esos cambios que nos planteamos o son de carácter planetario o no son. La idea de que puede haber una especie de isla, de un paraíso en pequeña escala, aislado del mundo, y a quien se le exige que haga todo mientras el resto de las personas miran desde el palco lo que pasa en ese pequeño país, esa es una actitud conservadora, y ese izquierdismo que toma esa actitud no tiene nada de izquierdista, es una actitud conservadora desde como vemos nosotros. Me preguntaba, compañero Forster, el tema del Estado, que es un debate también muy mexicano. Tomó rumbo con los textos de John Holloway, del mismo zapatismo. ¿Estado o no Estado? Toda la izquierda durante mucho tiempo apuntó a la lógica de tomar el Estado. Y resulta que toma el Estado y con el tiempo se reconstruyen los viejos vicios, las viejas jerarquías, ahora convertidas en nuevas jerarquías. Entonces la crítica es, no Estado. Hay que alejarse del Estado porque es una máquina monstruosa que lo devora todo. Construyamos poder desde la sociedad. Perfecto. Y viene toda esta crítica, ¿no? Hay que cambiar el mundo sin tomar el poder, que es la frase icónica
que resume todo este debate continental de los últimos 20 años. La pregunta es la siguiente: si tú no te entrometes con el Estado, pinche Estado, te odio, me contaminas, está bien, me dedico a lo mío, voy a construir autonomía al margen del Estado, excelente, excelente, y me asocio con mis compañeros y cultivamos la tierra, implementamos nuestra pequeña imprenta, intercambiamos productos en función de necesidades y no en función de dinero entre algunos compañeros. Es una buena acción, es necesario. Pero ¿qué ha pasado mientras sucede eso? Mis compañeros que viven acá siguen yendo al banco a cobrar su salario, siguen votando cada 4 o 5 años, siguen soportando las leyes que les dicen que ahora no tienen derechos o que se va a privatizar el gas o el petróleo, siguen aceptando un tipo de incremento salarial, protestan y se marchan, pero al fin toleran un incremento salarial que disminuye sus condiciones de vida. La atención de salud sigue peor y lo maltratan o se muere el pariente. En el colegio se estudia mal y se estudia poco y no se estudia bien. Mientras yo me he aislado en mi pequeña comuna, el mundo ha seguido. Y los obreros siguen explotados. Y la población sigue sin salud. Y la población sigue maltratada. Y unos cuantos del Parlamento definen el destino del país. Y unas cuantas personas definen lo que me pertenece, mis recursos comunes, mis recursos públicos. Yo me aislé, comencé a crear poder desde lo pequeñito, al margen del Estado, pero el Estado siguió funcionando. Después de 20 años, tengo mi pequeña comuna de 50 personas, pero 20 años, millones de personas han seguido siendo sometidas a decisiones de unas cuantas personas. ¿Quién triunfó? ¿Yo? ¿O aquellos que siguieron gobernando sobre 50, 100 o 200 millones de personas, usando lo que me pertenece, definiendo sobre lo que me afecta? Este es el problema, y es un viejo problema del debate de Marx, cuando se enfrentó con el socialismo utópico de los falangerios. Lo que pasa es que el Estado está cuando usamos un celular, la tarifa. Está cuando te paras frente a la luz roja. Está cuando pagas impuestos. Estás cuando pagas la tarifa del agua, de la luz o del recojo de basura. Está cuando mandas a tu hijo al colegio. Está cuando aceptas que tu titulación como profesor universitario es válida, que eres doctor o eres maestrante. Está cuando intercambias dinero. El Estado está en todas partes. Y por mucho de que tú te aísles en tu lugar y en tu comunidad, el Estado te está atravesando por todas partes. Y tú, creyendo que no te ibas a contaminar con el Estado, a la larga has favorecido a la reproducción del Estado. En tu indiferencia, tolerancia. En tu aislamiento, continuidad de la reproducción de esa maquinaria infernal. Esto está mal enfocado. Entiendo la crítica de la izquierda que dice el Estado corrompe. Es verdad. El Estado te absorbe. Es verdad. Es cierta también esa crítica. Es cierta esa crítica hacia quienes confían que todo cambio obligatoriamente pasa por el Estado y únicamente por el Estado, y entonces hay que hacer carrera para acceder al Estado. La crítica es correcta.
Esa es una máquina que te envuelve. Es una máquina que te envuelve y te convierte en un procesador de definiciones y de decisiones monopolizadas, centralizadas, que se alejan del hecho democrático. Eso que dice la izquierda crítica es verdad. Pero la propuesta que toman de decir, entonces yo no me contamino y yo me aíslo, esa es la errónea. Porque no sacas nada así. Por un tema central que hay que replantear en el debate marxista, en el debate de las izquierdas, en el debate de los movimientos sociales. Estado es una relación paradójica, social. Es una relación social paradójica, es decir, contradictoria y que nos involucra, aunque nosotros no querramos involucrarnos. Nos envuelve, aunque nosotros no querramos estar envueltos. Estado, y uso aquí la definición de Marx, del joven Marx, una frase para mí perfecta. El Estado es una comunidad ilusoria, dijo Marx. Y lo vivo a diario. En mi gestión como vicepresidente me ha tocado palpar lo ilusorio y lo pseudo comunitario del Estado. ¿Estado es comunidad? Claro que es comunidad. ¿Dónde quedan concentradas las decisiones que nos afectan a todos? En el Estado. ¿Quién monopoliza la educación pública? El Estado. ¿Quién define las titulaciones académicas y escolares? El Estado. ¿Quién es el depositario de la gestión de los recursos naturales, bajo tierra o del espectro electromagnético? El Estado. Es decir, el Estado es el depositario y depositorio también. El Estado es un depositario de bienes comunes, de recursos comunes de una sociedad. Nuestra historia, nuestra narrativa de dónde venimos, nuestro horizonte de identidad está depositado en el Estado. En ese sentido, el Estado es comunidad. Tiene algo de comunidad. Nos atraviesa. ¿Qué es lo que une a los mexicanos? Historia, narrativa, bienes comunes, héroes, educación. Pues eso lo administra el Estado. No es que México sea el Estado. México es mucho más que el Estado, pero tiene una administración y concentración connotada de lo común. Recursos naturales, moneda, historia, educación, salud, derechos, pasa por el Estado. Es el ámbito de la gestión de cosas comunes, el Estado. Tiene una dimensión de lo comunitario. Pero dice Marx, cuidado, es a la vez comunitario, pero es a la vez ilusorio. ¿Por qué es ilusorio? Porque eso común no está en manos comunes. Los recursos naturales que son patrimonio común de los mexicanos no está en manos de los mexicanos, está en manos de una élite, de un monopolio. Entonces, comunidad sí, pero ilusoria sí. La educación forma parte de la narrativa identitaria y de formación de expectativas y de adquisición de bienes valorados socialmente. Está en manos del Estado. Es un bien común, pero es un bien común que está administrado, gestionado por unos cuantos. El ministerio, las direcciones, la gente que se encarga de definir la currícula, de definir salarios, de definir escuelas, etcétera. Unos cuantos. Esta es la cualidad paradójica del Estado, que la izquierda no ha logrado entender. Es común y es monopolio. Es comunitario y es ilusorio. Administra lo común, concentra, monopoliza la decisión sobre lo común. Y entonces cuando uno dice,
Todos los cambios tienen que hacerse a través del Estado. Comete un error, y está bien la crítica de la izquierda militante. ¿Por qué? Porque está cayendo en la ilusión del Estado como lo común, nada más, sabiendo que es un monopolio y que esas personas que luchan por el poder del Estado, en el fondo están luchando por convertirse en los nuevos monopolizadores de los bienes comunes. Y eso ya no es socialismo, y eso ya no es revolución. La crítica tiene razón, pero la propuesta alternativa no tiene razón. Para no caer en ello, aislémonos del Estado, separémonos del Estado, luchemos sin tomar el Estado. Perfecto, te dice el Estado, feliz, y te agradece el Estado, porque le estás dejando la cancha libre para que cotidianamente defina sobre comerciantes, amas de casa, estudiantes, jóvenes, enfermos, campesinos, obreros, profesores, que dependen del Estado. Y tú, aislado en tu pequeña región, en tu pequeña comuna, en tu pequeño experimento. Esa tampoco es la salida. ¿Qué nos está enseñando la experiencia latinoamericana? ¿Qué es lo que está mostrando la experiencia latinoamericana? Se ha construido poder por fuera del Estado. El movimiento social es una forma de poder no estatal. Estructura asociativa, estructura de movilización, construcción discursiva, ocupación territorial del espacio no estatal. Es construcción de poder desde la sociedad y no en el Estado. Sí, pero eso, para consolidarse como derechos, para transformar el conjunto de los mecanismos de decisión de poder que afectan a todos, a movimiento social y a no movimiento social, efecto estatal. Y entonces la respuesta es: construye por fuera del Estado poder, pero construye poder también dentro del Estado y revoluciona el Estado. Y vive esa paradoja. Si solamente te afincas en el Estado, te has de convertir en una nueva burocracia, en un nuevo monopolio, con etiqueta revolucionaria, roja, pero nuevo monopolio. Si te quedas solamente en el movimiento social, esto no se convierte en derechos y dejas el Estado para que lo sigan administrando los otros de la manera que les da la gana. Y al final te van a devorar a vos también. Te van a quitar tu energía, te van a acercar, te van a asediar, te van a desmoralizar por todos lados y al final te van a disolver. La salida latinoamericana es: construyo poder, tomo el poder. Y tomando el poder, construyo poder desde adentro. Y lo mezclo. Mezclo la sociedad con Estado, comienzo a disolver el Estado, comienzo a luchar por el Estado y construyo poder desde fuera del Estado. Por eso hablé de una gobernabilidad dual, desde el Estado y desde la sociedad. Si aplico eso al tema de la lucha por el poder, hay que luchar por el poder por fuera del Estado, hay que luchar por el poder desde dentro del Estado, sabiendo cabalgar y alimentar uno y el otro. El Estado te puede ayudar para consolidar derechos. El Estado te puede ayudar para impedir la expropiación de los bienes comunes. El Estado te puede ayudar para ampliar bienes comunes. Puede servirte. Pero si a la vez no dejas de producir poder desde la sociedad, autonomía desde la sociedad, autoorganización desde la sociedad, que a la vez empuje que si aquí se quiere formar una pequeña élite que monopolice decisiones, esta parte de la sociedad la empuje, la debilite, la transforme, la lleve más adelante. Entonces, resumo este debate. Hay que construir poder, hay que tomar el poder, hay que revolucionar el poder. Lo uno y lo otro. Una sola, camino al reformismo. La otra sola, camino al utopismo. Dale un título, un subtítulo: el utopismo impotente. El otro, el reformismo clásico; el otro, el utopismo impotente.
Lo que se trata es trabajar la paradoja. Trabajar la paradoja. Estado y no Estado. Desde el Estado, transformando el Estado. Desde la sociedad, transformando la sociedad. Ahí yo encontraría el concepto, compañero Pablo, el hermoso concepto de Gramsci de Estado integral. Esto es el Estado integral. Un Estado que comienza a ser absorbido por la sociedad, una sociedad que comienza a asumir funciones de Estado. Ya esa sumatoria paradójica, le llamaba Gramsci Estado integral, que me parece muy útil para estudiar ahorita la experiencia latinoamericana. Me preguntaban los compañeros, Álvaro, ya está bien, algunas cosas interesantes, otras cosas por venir, algunas deudas y tareas, algunas fallas, pero todo esto, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? El debate de, ¿hemos llegado al fin del ciclo progresista? Es una pregunta cargada ya de intenciones, no es una pregunta inocente. Tiene la marca de la mirada teleológica de la historia. La historia como definida por un destino, suprasocialmente. Las leyes de la historia dicen que ya estamos llegando al fin. Oh, no, las leyes de la historia dicen que esto no tiene fin. Ni la pregunta está bien, ni la respuesta afirmativa militante está bien. Déjenme decirles, en el caso de Bolivia, cada año la derecha nos dice es el fin del gobierno de Evo Morales. Cada año, 10 años viene diciendo lo mismo. El primer año por la inflación, el segundo año por la crisis del azúcar, el tercer año por el golpe de Estado, el cuarto año por la crisis del petróleo. Siempre hay algún problema. El siguiente es porque nos van a matar, porque estamos enfermos, porque me he casado. Siempre hay un pretexto, con las disculpas de mi esposa que estaba por aquí. Cada año nos dicen se acabó el gobierno de Evo Morales. Se acaba, ya, hasta aquí llegó. Ahora es el fin. Me suena eso. Me suena a mí esa crítica derechosa de, ya hasta el fin, ya se va a caer, mañana se cae. Pues ahora sí, mañana sí te vas, ¿no? Un poco así como la canción. Ahora, pues la última y nos vamos, ¿no? Que venga de la derecha esa crítica, entendible. La derecha quiere que nos vayamos cada año, cada mes si es posible. Conspira para hacerlo, va a conspirar toda la vida, esa es su función. Lo grave es que venga del lado de las izquierdas. Que venga a decir, este experimento reformista, timorato a medias, va a caer, no va a durar. Lo que no quita que uno sea agudo y diga, hay problemas, pero claro que tiene que haber problemas. ¿Y quién dijo que este era un proceso irreversible, ascendente? ¿Quién dijo? ¿A quién se le ocurrió decir eso? Esto es lucha. Y si mañana se gana en un país, bien. ¿Estaba definido? No estaba definido. ¿Estaba en los planes? No estaba en los planes. ¿Hay una ley que me diga eso? No estaba, no hay ninguna ley. ¿Cómo mañana podemos perder? Todo depende de la lucha, de cuánto uno se involucra. No hay destino fatal, ni hay destino luminoso. Ineluctables. Esa mirada teleológica de la historia, fatalista, triunfalista, esa es una herencia de las viejas izquierdas. Y lo que hemos aprendido en Bolivia y en América Latina es, ¿cuál es el futuro? Solo la lucha va a definir. Puedes caer, la lucha lo va a definir. Puedes ampliarte, la lucha lo va a definir. No hay nada más allá de la lucha. No hay posibilidad de ver más allá de lo que va a pasar el día de mañana.
A cada momento una revolución verdadera puede fracasar al día siguiente o puede continuar. ¿De qué depende? De la lucha de los revolucionarios. El que fracase mañana o el que se mantenga mañana depende de la lucha. Depende de la fuerza social. Nada es previsible, nada es predeterminado. No hay un destino fatal ni un destino luminoso, solo hay un destino de lucha. Y la pregunta es, a ver compañero, ¿y tú qué me dices? Que estamos llegando al fin del ciclo progresista, ¿qué estás haciendo? Tú que dices que estos gobiernos progresistas han llegado a un límite y ahora va para atrás y te consideras de izquierda, ¿qué estás haciendo para mejorar eso? ¿Qué estás haciendo tú en tu país? ¿Qué estás haciendo para que esto sea superado por otra cosa, mejor, más revolucionaria, más radical? ¿Qué estás haciendo? Si no haces nada, eres un corifeo de la derecha y no te llames izquierdista. Y si estás haciendo algo y estás militando en una acción colectiva que va a hacer que el proceso sea rebasado por algo mucho más radical, excelente, métele. Pero cuidado, cuidado con la lección de la historia. En los años 80, en Bolivia había un gobierno de izquierdas. Antes, en la transición de la dictadura a la democracia. Duró 2 años. Era un gobierno de izquierdas. Al frente, la derecha, los empresarios, la embajada norteamericana, los militares. A su izquierda, los grupos más radicales, que se planteaban la revolución socialista ininterrumpida, permanente y perpetua, ya no más. Perfecto. La izquierda asediada por la derecha, que controlaba el Congreso, que controlaba la economía, que controlaba a los militares. Asediada por la izquierda, que controlaba los sindicatos. Convergieron, la trituraron a esta izquierda ambigua, mediocre, timorata, la trituraron. ¿Saben quién entró al gobierno? No entró la izquierda de la revolución perpetua. Los que entraron al gobierno fue los neoliberales durante 20 años. Que no se vaya a repetir este escenario, este relato. Cuidado. Ojo, no digo que no haya que criticar. Hay que criticar. Pero una cosa es la crítica para avanzar, una es la crítica para mejorar, una es la crítica para profundizar. La crítica para descartar. Si tú no eres factor real de poder social sustituto, lo que estás haciendo es preparar el escenario del regreso de la derecha, lo que llamamos la reconstitución conservadora, la restauración conservadora. Muchas izquierdas han jugado ese papel. Ojalá que las nuevas izquierdas no jueguen ese papel. ¿Qué puede suceder? Todo. Puede haber, es un recodo que está poniendo a prueba la fortaleza y la profundidad del hecho revolucionario. Hay crisis económica, han caído los precios de los minerales, han caído los precios de los alimentos, han caído los precios del gas y del petróleo a la mitad. Grave, muy grave. Esta es una prueba, es un recodo. Gobernar con más recursos es distinto a gobernar con pocos recursos, de acuerdo. Justamente, veremos cómo atravesamos esta prueba. No seamos agoreros. Se les cayeron el gas, no van a durar una semana más, se van estos gobiernos. ¿Y qué es lo que queda? ¿La restauración neoliberal? Esta es una prueba, es un recodo. Veremos cómo cada país asociado con otros países logran remontar este recodo.
¿Hay la posibilidad de sostener el proceso y profundizar? Sí. ¿Hay la posibilidad de sostener el proceso y de ampliar a otros países? Sí. ¿Hay la posibilidad de que vayan en caída los procesos? También sí. Todo es posible. En todo caso, ¿qué es lo que hace un revolucionario? Colocado en el punto de bifurcación, ¿qué es lo que hace? Ve las opciones, ve el abanico de opciones. Siempre hay un abanico de opciones, siempre hay una cantidad infinita pero limitada de opciones. Y dentro de esa cantidad infinita pero acotada de opciones, opta por la revolucionaria. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no es nuevo, cada día lo hacemos. No es que recién estamos ante esta disyuntiva. En el caso de Bolivia, ¿acaso no enfrentamos este problema cuando fracasó la Asamblea Constituyente en Sucre? ¿Acaso no enfrentamos este problema cuando los banqueros y los productores de oleaginosas nos boicotearon y desabastecieron el mercado interno? ¿Acaso no enfrentamos este problema cuando cayó el petróleo de 140 a 35 dólares? ¿Acaso no enfrentamos este problema cuando 5 regiones se sublevaron y tomaron la derecha con un golpe de Estado? ¿Acaso no enfrentamos este problema cuando los norteamericanos conspiraron contra nosotros? ¿Acaso no enfrentamos este problema cuando se desabasteció de azúcar el país? ¿Acaso no enfrentamos cuando los banqueros sacaron su plata de los bancos? Cada año hemos enfrentado este problema y vamos a seguir enfrentando cada año. Pues para eso somos los revolucionarios, para enfrentar esos problemas, para remontarlos, para luchar en remontarlos. Compañero Paco, hace 5 años con el presidente Evo, cuando la derecha se sublevaba, quedábamos Evo y yo solos. Los ministros renunciaban, uno por uno, toditos. Venían. El presidente Evo, ya no voy a recibirlos, me decía, tú recibirlos. Ya sabíamos a qué venían. Mira que mi familia, que el problema, que los tanques, que los militares. Se iban renunciando. Las secretarias que nos cuidaban, llorando en los rincones. La policía de Palacio, haciendo hora, que rato va a aparecer el tanque que nos vaya a sacar a balazos. Hemos enfrentado eso. Y los dos aquí, con Evo así mirándote, diciendo: de aquí nos sacan muertos, de aquí nos sacan muertos. O sea, no nos atemorizamos ante las dificultades. Toda revolución tiene dificultades. Por eso es revolución. Es complicada, es confusa, es caótica, tiene problemas, tiene riesgos de que te maten, de que te caigan, de que se entren mañana a sacarte de tu casa. Tienes ese riesgo. Si no, no fuera revolución. Y nosotros vamos a seguir haciendo revolución mientras nos quede vida. Gracias. Estamos con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Álvaro, esta plática tan interesante que diste en el marco de la Feria del Libro aquí en el Zócalo, habla del proceso que lleva América Latina, y queríamos preguntarte específicamente de México. ¿En qué paso estamos? ¿En qué etapa? Estamos en la etapa jurásica de privatización todavía. ¿Dónde está México y qué hay por delante para México? No puedo hacerte comentarios sobre México. No corresponde que lo haga. Pero te cuento algo. Dime. Y tú ya sacas las conclusiones. Todavía se siente aquí la energía
toda la narrativa privatizadora que se está comenzando a aplicar en algunos países de Europa y de América. En América Latina se la dio hace 20 años y conocemos esa historia. Hay como un déjà vu al respecto y te la resumo. Asfixiar empresas públicas, luego criticarlas de que son ineficientes y luego justificar que se entregue a extranjeros. Lo vivimos en Bolivia, en Argentina, en Perú, en Venezuela, y el resultado fue catastrófico. Como en telenovela, al final el jovencito de la película no vive ni gana, sino se muere. Y la señorita pobre, sirvienta, que debería convertirse en millonaria por milagro, no se vuelve millonaria, sino se vuelve más pobre. Y se enferma, y pierde a sus hijos, y pierde a su mamá, y se queda llorando toda la vida. Así, ese es el fin de la historia. Eso pasó en Bolivia. La clave es que la gente asuma que otros no pueden decidir su destino y que lo que les pertenece debe seguirles perteneciendo siempre. Pero permítanme no comentarte nada sobre México.